Y si el mundo sobrevive, los profesores de historia explicarán el siglo XX a través de sus símbolos. Mostrarán a sus alumnos la botella de Coca-Cola, la pelota de fútbol, el televisor, la computadora, la bomba de neutrones. Y para explicar la dignidad, mostrarán el pañuelo blanco de las rondas de Plaza de Mayo. Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por Romero. Hijo, hoy hace 15 meses. Algunos sectores de la oposición más radicalizada a la dictadura habían denunciado el Mundial de Fútbol como una enorme maniobra de manipulación política y proponían la organización de un boicot internacional. Pero la mayoría de los sectores sociales y políticos de la Argentina no lo veían así. Algunos incluso sostenían que había que separar la política del deporte. Las madres, que comprendían con claridad la maniobra publicitaria de la dictadura, no creían que hubiera fuerza para impedir el evento, pero sí para invertir la lógica. Si el Mundial no se podía evitar, ¿podría servir entonces como escenario para lanzar al mundo la denuncia de las desapariciones? Que no se respetan los derechos humanos, acá no se respeta. Todo el 78 fue terrible porque fue la época del Mundial, cuando todo se quería tapar, cuando todo el país debe estar fantástico, y ahí hubo momentos muy duros. Acercándose el Mundial, la propaganda militar era extraordinaria. Todo era perfecto, todo era maravilloso, menos esas porquerías de madres que estaban ensuciando todo en la Plaza de Mayo. Esta es una carta que mandamos a todos los futbolistas argentinos para enterar de nuestra angustia. Quisiera que usted pudiera ver con algunos a ver si ha sido llegado a sus manos. Nosotros lo mandamos a todos. El Mundial de Fútbol nos parecía un disparate, un gasto excesivo, que el país estaba mal y estuvo peor. Pero ellos sentían necesidad de tener público y de ser poderosos. Entonces nosotros lo que dijimos, no tenemos que dejar de ir a la plaza, tenemos que hacer todo lo que podemos, decir lo que podemos, sacar pequeñas solicitadas si podíamos, comunicarnos con el mundo para que sepan lo que pasaba, pero nos comunicábamos con algunos hijos de algunas madres que estaban exiliados, que le podíamos contar que íbamos a ir a la plaza igual. Que había que seguir difundiendo lo que pasaba y denunciando lo que pasaba. No cejar en las denuncias. Las denuncias hay que seguir haciéndolas. La propaganda del gobierno siempre estaba presente y siempre dando cascotazos. Pero las denuncias tenían que seguir, no podíamos aflojar. ¿Dónde están nuestros hijos? 2 semanas antes del comienzo del Mundial, la presencia regular de las madres en la Plaza de Mayo era uno de los más serios contratiempos para los planes de la Junta Militar. Si las miradas del mundo convergían sobre la Argentina, la Plaza de Mayo, centro político, histórico y turístico del país, era un sitio clave en la batalla de la imagen. Y aquello que la dictadura se empeñaba en ocultar, las madres lo demostrarían de una manera irrefutable con su sola permanencia. La Copa del Mundo para Argentina fue un compromiso que en su momento adquirió el país y que en estos momentos lo está cumpliendo.
pero por sobre todas las cosas es un hecho también político, porque queremos que todos los pueblos del mundo conozcan cómo somos los argentinos. Es un día de júbilo para nuestro país. Por ello, pido a Dios nuestro Señor que este evento sea realmente una contribución para afirmar la paz. Esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Eran las 3 de la tarde del 1 de junio de 1978 y Buenos Aires se había convertido en el escenario de un espectáculo internacional. La fiesta inaugural en el Estadio Monumental de River Plate sería la primera muestra de que en la Argentina, supuestamente, se vivía en paz. Paradójicamente, era un jueves, y mientras la totalidad de los medios nacionales y la mayor parte de los internacionales difundían el evento, la televisión holandesa se salió del libreto y por las pantallas de ese país se pudo ver la Ronda de las Madres en la Plaza de Mayo, en directo por televisión y observada por el mundo. En el Mundial de Fútbol, algunos propusieron que fuéramos a la cancha y dijimos que no. Y fuimos a la plaza. Y la verdad que fue terrible porque nos atacaron, nos dijeron de todo. Pero como se hizo un día que las madres íbamos a la plaza un jueves, los periodistas holandeses, en vez de pasar el inicio del campeonato de fútbol, nos pasaron a las madres. Y eso hizo que nos conociera Holanda y el mundo. Yo pensaba, qué locura la nuestra. Con razón nos dicen que somos locas. ¿Quién piensa que quién va a ver en la plaza hoy? Nosotras solas. Llegó a la plaza lleno de cameraman, lleno de fotógrafos, lleno de productores. Era increíble la cantidad de gente que había. Nos vino el alma al cuerpo. El jueves 1 de julio, estoy casi segura que era 1 de julio, nosotras en la plaza, como siempre, llenas de periodistas extranjeros, pero llenos de periodistas extranjeros. Entonces nos dijeron, hay más periodistas hoy acá que en la cancha de River. Los que están en la cancha de River están con larga vista tratando de ver si pescan algo de la ESMA, porque ya se sabe lo que está pasando en la ESMA. Así que nosotras estuvimos protegidas por la prensa extranjera. Sabíamos que afuera ya se sabía todo lo que estaba pasando. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? A partir de ese momento, las madres se convertirían en una cita obligada para la mayor parte de los periodistas extranjeros. ¿Qué hacer ante esta realidad? La Junta Militar se planteó entonces que, si no podía controlar a la prensa extranjera cuando difundía la imagen de las madres, tendría que controlar que la imagen misma de esas dolientes mujeres no existiera. Que bueno, hicieron cosas tremendas, trataron de llevarnos presas, muchas cosas hicieron para que no volviéramos, pero siempre volvimos, siempre volvimos. Y cada vez había más periodismo extranjero que daba las informaciones al exterior de qué pasaba en Plaza de Mayo. Se acerca al área, va a entrar en el área, se la llevó, entró Bertoni, tiró, ¡gol, gol, 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 gol! Terminó el partido. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Argentina campeón mundial. Entra el presidente de la República a entregar la copa. El mundial, el mejor mundial. Pero ¿qué sucedería con ellas al terminar el mundial? Cuando los ojos y los oídos del mundo ya no se posaran sobre la Argentina. Casi solas y aisladas en el país, las madres tenían razones para temer al león herido. ¿Qué iba a pasar cuando la prensa internacional y los turistas retornaran a sus países de origen y ellas, el jueves 29, tuvieran que volver a la plaza? La dictadura creyó que iba a ser una gran campaña y que iba a tapar todo con eso. Pero viste que no hay crimen perfecto.
No hay crimen perfecto. Ellos ni siquiera pensado por nosotros, porque nosotros no le propusimos a los medios que vinieran a la plaza. Ellos decidieron. Y eso fue lo que nos catapultó al mundo. El mundo sabía de nuestro problema. El mundo estaba enterado. Y era nuestro deber hacérselo saber. Eso es lo que sentimos en cierto momento. Y porque también nos aconsejaban de salir al exterior a dar a conocer la situación. Las madres se aferraban a una posible ayuda exterior en proporción inversa a los obstáculos con los que se topaban en el orden nacional. Tenían la convicción de que solo la solidaridad internacional podía ayudarlas en su lucha e incluso permitirles algún resguardo frente al acoso de la dictadura. Si durante el Mundial una parte de los periodistas extranjeros pudo verlas y contar lo que vieron, ahora serían ellas las que saldrían al mundo para mostrar su drama. En primer lugar, depositaron su esperanza en la nueva política de Estados Unidos sobre derechos humanos. And now demanding their place in the sun, not just for the benefit of their own physical condition, but for basic human rights. El 20 de enero de 1977 había asumido la presidencia de los Estados Unidos James Earl Carter, quien en busca de ganar posiciones en el marco de la Guerra Fría contra la Unión Soviética y el bloque comunista, levantó la bandera de los derechos humanos. En el 78 hicimos el primer viaje a recorrer el mundo. Fuimos a Estados Unidos y a Italia. Y contarle al mundo lo que pasaba no era fácil, más en dos países como eso. El primer viaje de las madres fue a fines del 78. Noviembre del 78. Fue a Estados Unidos. Queríamos ir a la OEA a llevar la denuncia. Y fuimos 3 madres. Elida Galetti, Eve de Bonafini y yo. Salían mucho las personas más que no eran como yo era muy tímida y yo me costó salir. Salía Georgie Spellbaum, salía Eve, salía María del Rosario, salía María Adela, Elida Galetti posiblemente. Las más conocidas, las que más cabecillas. Después de resolver los problemas económicos para la concreción del viaje, y a pesar de las probables represalias al regreso, las madres llegaron a Washington el 25 de octubre de 1978 y permanecieron allí hasta el 2 de noviembre. Y decidimos, Elida Galetti, Chela Mignone, que ya estaba en Estados Unidos, María Rosario y yo. Y cuando llegamos, Elida Galetti se había ido para Italia porque el marido era, en la embajada de Italia era abogado, y fuimos María del Rosario y yo, y Chela nos esperaba allá. Pero en vez de esperarnos Chela en el aeropuerto, nos manda una persona, y era un periodista argentino. Así que fuimos a parar a la casa de él. Pero ni bien llegamos, dijo, ¿a dónde quieren ir? Y nosotros queremos ir al Departamento de Estado, porque, viste, con la inconsciencia que nos caracterizaba. Y fuimos y nos recibieron unos hijos de puta que lo primero que nos preguntaron era con qué plata habíamos viajado. Y uno había sacado un préstamo caja de ahorro, cada uno viajó como pudo. Y entonces yo me había traído la comida del avión y les dije, miren, con qué poca plata viajamos que nos trajimos la comida del avión y se la tiré arriba del escritorio. Digo, usted piense que no sabíamos si íbamos a comer hoy. Y nos trajimos esto del avión, así con eso viajamos. Durante la mañana del jueves 26 de octubre, las madres estuvieron en las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde fueron recibidas por una de sus máximas autoridades, el secretario ejecutivo del organismo, doctor Edmundo Vargas Carreño. Los temas centrales fueron la posibilidad de que la comisión hiciera efectiva su llegada a la Argentina.
Estuvimos en Washington, en Naciones Unidas, en el Departamento de Estado, en instituciones de derechos humanos, y nos atendieron muy bien. Pero bueno, las expectativas eran, para unas eran muchas, para otras no eran nada, porque se sabía que Estados Unidos mucho no colaboraba en esto, pero bueno, eran crímenes tan aberrantes los de los militares que teníamos esperanza de que la OEA hiciera algo, pero nos dimos cuenta que la OEA las denuncias son números y quedan todas en números. Y vos ahí te das cuenta que todo es lobby, que todo es... y que mucha gente que va de organismos también se convierte en el mismo ser que el otro, ¿viste? En vez de ir a enfrentarlos se sacan fotos y vos te querés matar. Después nos atendió Pastor, que era el secretario del presidente en ese momento, y nos dijo que dejáramos los nombres de los hijos. Y María de los Cervi y yo le dijimos, no, acá no vinimos para dejar los nombres de los hijos. Acá vinimos a pelear por todo. Bueno, de allí nos dijeron, ¿por qué no se van a ver al Papa? Acaba de asumir Juan Pablo II. En octubre del 78 él asumió. Bueno, nos sacaron los pasajes y nos fuimos a Roma. Las madres llegaron a Roma el jueves 9 de noviembre de 1978. Videla las había precedido meses antes, invitado por la Iglesia, para asistir a la entronización de Juan Pablo I, por quien fue recibido al día siguiente de su asunción, el 27 de agosto. En cambio, con el gobierno italiano, Videla no tuvo tanta suerte. Si bien fue recibido por el canciller demócrata cristiano Giulio Andreotti, no consiguió la entrevista con el presidente Sandro Pertini. El viejo líder socialista estaba al tanto de la situación en la Argentina y no aceptó recibir al dictador. Y fuimos a ver a Pertini primero. Tenía un amigo yo que vivía en pleno centro de Italia, pero vivía en lo que había sido la casa de los Borgia, pero donde tenían los caballos. Y tenía 180 escalones para subir. Así que yo daba el teléfono de él para que todos nos llamaran ahí, pero después lo llamábamos por la ventana y por la ventana nos decía si teníamos mensaje o no. Y nosotros habíamos salido a hacer las compras en el supermercado porque no teníamos para comer, estábamos en un departamento vacío con solo 2 camas, sin colchón y 2 colchones en el piso. Y bueno, salimos del supermercado, compramos las cosas, lo llamo. Y me dice, la llamó Pertini, dice que vayan al Quirinal que las espera el presidente. Y tienen que ir ya, madre, que es la hora. Y yo estaba con la bolsa de supermercado, con un tapado así nomás, con ropa abajo, más o menos. Pero teníamos que ir, digo, vamos. Nos fuimos al Quirinal. Cuando llegamos al Quirinal estaba toda la guardia, con los gorros, con los plumeros. Y yo digo, che, pasemos por atrás, no vamos a pasar por acá. Dice, no, señores, para ustedes. En Roma nos recibió Pertini. Fue una emoción muy grande, porque creo que fue un verdadero demócrata, porque un hombre que confesó que había estado 14 años preso por el fascismo, había estado con tuberculosis, que su madre lo había ido a visitar todos los días, que por eso tenía tanto reconocimiento por nosotras, por las madres, por lo que hacíamos por nuestros hijos. Fue muy cordial, muy atento. Pertini nos atendió, nos abrazó, nos besó, dijo, madres, qué valientes que son. Y ahí mismo mandó el repudio para Videla, estando nosotros presentes ahí. A pesar de los resultados excelentes obtenidos durante la entrevista con el presidente italiano, las madres estaban convencidas de que el éxito del viaje dependería de que las recibiera el flamante Papa Juan Pablo II, que había asumido su pontificado el 16 de octubre, tras la inesperada muerte de su antecesor, Juan Pablo I. Pero ellas ignoraban lo más importante, que la jerarquía eclesiástica no estaba dispuesta bajo ninguna circunstancia a recibirlas. Los asesores del Papa contaban con informes precisos de la curia argentina que desaconsejaban absolutamente el encuentro. Aunque intentaron conseguir la entrevista por distintos medios, lo único que sacaron en limpio las madres fueron 4 entradas para la audiencia pública donde se congregarían cerca de 25.000 personas. En ese marco, a la vez majestuoso e inútil para sus fines,
las madres no lograron ni siquiera hacerse ver por el sumo pontífice. Y en Roma conseguimos una entrevista con Monseñor Pironio, muy atento, muy cordial. Él nos mostró una fotografía grande que tenía sobre la pared de Mar del Plata y dijo: a mí me sacaron de la Argentina porque me dijeron que soy un obispo montonero. Así que comprendo todo lo que habrán pasado. Bueno, muy solidario, muy emotiva la entrevista, pero ningún resultado. Y cuando fuimos a ver al Papa nos atendió Pironio. El cardenal Pironio, que viste. Dice: madres, vamos a rezar el Ángelus. Yo que no quería rezar, yo tenía una bronca negra, pero nos hizo arrodillar al rezar el Ángelus. Con eso nos conformó. Cuando sonaban las campanas esas, nos dice Pironio: es la hora del Ángelus, madres, recemos. Nos tomó de las manos y nos arrodillamos, y yo te digo que sentí un golpe en el corazón, porque dije: Dios nos tiene que escuchar. Esperábamos más. Esperábamos mayor comprensión, un pedido más fuerte a nuestro gobierno. Pero la verdad que nos desilusionamos con eso. Lo que pasa es que ir al Vaticano te da prensa. Entonces nosotros habíamos aprendido que aunque el Vaticano no hiciera nada, salió en todos los diarios del mundo que las madres habíamos ido a ver al Papa, pero que nos atendió Pironio, que las madres fuimos a denunciar lo que nos pasaba. Aunque sea eso que saliera cuando la prensa no decía nada, ya era un montón. Y hasta las revistas católicas comprometidas que tiene Italia, tenía muchas, también salió todo. Entonces eso tenía su peso. Porque me causó mucho dolor, y a muchas también, el ver la actitud de él. Ese viaje fue histórico. Y ya después, claro, nos atendieron todos los diputados, todos los senadores, todos nos querían ver. Fuimos a hablar a todos los parlamentos, a todas partes. Recorrimos un poco Italia, las mujeres de Bolonia. Ya, claro, eso como una explosión, ¿viste? La solidaridad del exterior llegó con la conformación de los primeros grupos de apoyo a las madres. Pero para la dictadura, el resultado de la gira de las madres significaba algo más que un triunfo del oponente. Implicaba la necesidad de revisar posiciones tácticas y políticas. Estos replanteos se verificarían particularmente durante el año 1979. La reformulación de su política implicaría cambios significativos, tanto en el discurso oficial, que ya no podía limitarse a negar su responsabilidad sobre las desapariciones, como en sus prácticas represivas, que incluirían el objetivo de desalojar definitivamente a las madres de la Plaza de Mayo. Nosotros tuvimos muchas discusiones, que si nos formábamos en asociación éramos más vulnerables. Pero si no nos formábamos y nos llevaban a todas y nos ponían presas, todo lo que habíamos hecho quedaba en la nada, nadie se iba a enterar. No iba a quedar nada escrito, aunque sea eso, que estas mujeres habían hecho esto. Veníamos siempre con la idea de formarnos, ¿eh? Lo que pasa es que no conseguíamos tener 20 madres dispuestas a poner la cabeza. Después no conseguíamos escribano, que es lo que quisiera hacer. Entonces conseguimos un escribano en La Plata. La elección se había hecho en la casa de Emilio Mignone, en un cenicero, donde salió la comisión de las madres que habían intentado formarla, y después algunas madres tuvieron mucho miedo y al otro día pidieron que la saquen. No querían saber nada de estar ahí. Porque claro, ya estaba algo escrito en un libro de una escribanía. Entonces empezaron a decir: si allanan la escribanía se van a llevar el libro, y ahí están los nombres y las direcciones de todas, como si los milicos no supieran. El convencimiento de que en cualquier momento podían ser aniquiladas y que todo aquello que habían hecho podía quedar en el más absoluto olvido fue quizá lo que más las impulsó a plasmar formalmente en el papel las bases de su movimiento. La idea fue crear una asociación civil y dejar sentado en una declaración de principios
el verdadero y profundo sentido de su lucha, dejarlo dicho en una escritura pública, por si todas ellas terminaban desapareciendo.